Ok, reseñar esta película se me hizo imposible, debido a que cada vez que la veía me generaban muchas dudas. En serio, esta película te genera más preguntas que respuestas, y lo peor es que la película hace todo mal desde el mero inicio. Star Wars: El ascenso de Skywalker es una nefasta experiencia de inicio a fin. Sé que estoy dando conclusiones apresuradas, así que trataré de explicarme mejor para que entiendan el por qué he llegado a dicha conclusión. La trama consiste en la resurrección del emperador Palpatine, el cual se revela como el creador de la Primera Orden y al mismo tiempo el que movía los hilos desde las sombras haciendo caer al lado oscuro, al último del linaje Skywalker. Para que lidere la orden final, al mismo tiempo Rey entrena con la princesa de Alderaan Leia Organa para convertirla en una poderosa Jedi y detenga a esta nueva amenaza. Ok, quiero aclarar unas cosas, la resurrección del villano principal no es algo que Disney se haya sacado de la nada. Pues es algo que ya se había hecho antes, por lo tanto el concepto no es nada nuevo. El problema viene en que mientras que en la antigua continuidad había una explicación congruente de este suceso, y con lógica aquí pues no existe dicha explicación. Quiero explicar algo, en el universo de Star Wars en la antigua continuidad, era muy extensa ya que su lore no concluía con las películas. De hecho, la saga se valía de videojuegos, novelas, cómics, juegos de mesa, figuras de acción y guías visuales para poder explicar algún tema. Literalmente había una respuesta para cada cosa. Desde el funcionamiento de los sables de luz, el origen de la Orden Jedi, el creador de la Estrella de la Muerte, los motores que utilizan, etc. Tras la compra de Disney, este último mandó a eliminar dicha continuidad creando esta nueva trilogía. El problema es que esta trilogía no tuvo planeación, esta continuidad, pese a que hacía exactamente lo mismo en el apartado de material externo. Se sentía muy forzado, es decir, casi todo lo importante o lo que movía la trama se encontraba en las guías visuales y las novelas. En pocas palabras, era casi obligatorio comprar X libro o X guía para entender qué carajo estaba pasando, algo que fue un problema. Sé que me dirán que la anterior hacía lo mismo, pero la diferencia es que la anterior continuidad los materiales externos se sentían organizados y con coherencia haciendo que todo tenga lógica, en cambio la nueva información venía de la nada y a veces tenía errores de continuidad con lo que se mencionaba en las películas o simplemente no contaba nada. Para que me entiendan, déjenme ponerlo así: ¿querías saber de la Primera Orden? Compra un libro. ¿Quieres saber sobre la Resistencia? Compra otro libro. ¿Ven de lo que hablo? En la nueva continuidad es obligatorio el comprar este nuevo material. Mientras que en el otro era más una sugerencia para el consumidor. Sé que esta parte se considera relleno, pero lo quise mencionar para dar un contexto sobre este nuevo universo de películas, ya que, desgraciadamente, es importante mencionar eso para poder entender la reseña. Como ya mencioné, lo importante de la trama es la resurrección del villano y al mismo tiempo los orígenes de Rey. Argumento el cual no funciona del todo bien, pues desde la primera entrega y la segunda se jugó con ese concepto y se dejó claro que no era importante saber quién fuiste en el pasado sino quién eres en el futuro. Pero ese hermoso mensaje es mandado a tomar por saco, ya que al parecer sí es importante el origen de este personaje que fue en un inicio presentado como un lienzo en blanco, para que pueda desarrollar bien su trama. O sea, literalmente Disney se acaba de contradecir XD con lo que se había planteado en la otra película. Otro problema que resulta no tener explicación es Palpatine, pues nunca, y no es chiste, te dicen cómo vuelve, solo te dicen que está por allí y listo. O sea, sin un contexto o un porqué. O sea, el tipo llama un Uber espacial para que lo recogiera. O el viejo sabe hacer la teletransportación. Este factor sirve como ejemplo de la poca planeación con la que se hizo esta nueva entrega. Normalmente diría este apartado después los puntos malos y por último mi conclusión. El problema viene en que los puntos buenos de la cinta son muy pero muy pocos. Diría que los puntos buenos son meramente visuales y los efectos sonoros, lejos de eso nada. En serio, es uno de esos casos donde los pequeños detalles son opacados por los grandes fallos que tiene. Todo, absolutamente todo. ¿Querías saber el mensaje de Palpatine que anunciaba su regreso? Bien, debías jugar Fortnite para poder escucharlo. O sea, el mayor villano anunció públicamente su regreso. O sea, ese viejo conectó a Twitter y posteó su regreso. ¿O se fue a hacer un stream especial en la Estrella de la Muerte? Ni idea.
Los villanos en la película no sirven para nada, en serio, sé que son los malos y por ende deben de perder contra los buenos, pero estamos hablando de unos sujetos que se presumían ser la evolución del imperio y que esta vez no cometerían los mismos errores de sus antepasados. Y oh vaya, terminaron haciendo lo mismo, ninguno de ellos demostró ser alguien de temer. El uso excesivo de las conveniencias argumentales, digo la fuerza, la cual parece ser la respuesta a casi todos tus problemas, en serio el nivel de casualidades es enorme. Otro problema es que se meten nuevos personajes los cuales no sirven, en serio estos nuevos personajes a los cuales nunca se les hace referencia en las anteriores entregas no sirven, tratan de hacerlos interesantes y darles desarrollo, pero el limitado guión limita dicho avance. La revelación de que Rey es nieta de Palpatine abre una pregunta: ¿en qué momento el viejo tuvo un hijo? O más bien, ¿con quién la puso Palpatine? Como ya habrán intuido, dichas cuestiones serán resueltas en medios ajenos a la película. Otro error que comete esta película fue darle mucha importancia a ciertos personajes los cuales no serían importantes para la trama, siendo estos los Caballeros de Ren y los Sith Troopers. En serio, casi toda la publicidad de la película giró en torno a ellos y oh vaya, no hicieron nada. Estos personajes sufren el síndrome de la Capitana Phasma, es decir, no los ponen como personajes súper relevantes en la historia y al final solo sirven de relleno. En mi opinión la película es mala, absolutamente mala, no puedo creer que esta película vaya a ser el desenlace de la saga. No tengo nada más que decir sobre esta película, la verdad no vale la pena verla.